Doy gracias a Dios porque permite que continuemos con la grabación de nuestros temas. En este tema vamos a comenzar a presentar lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, que tiene que ver con la vida, con la experiencia, con la obra del profeta Elías. Y lo que está escrito en la Biblia también, desde luego, por parte de Dios para ayudarnos a nosotros, para que nosotros podamos entender más cuál es nuestra obra, cómo Dios actuó en, en aquellos momentos y cómo Dios va a actuar con nosotros. Estuvimos mirando algo sobre el profeta Elías en el tema anterior. Y antes de comenzar con las palabras de este capítulo 19 de Primera de Reyes, quiero hacer una breve mención a lo que estuvimos tratando. Es con respecto a la depresión. La depresión es una enfermedad, es un problema mental, pero que afecta también a nuestro cuerpo físico. La depresión es algo que los seres humanos padecen, es algo propio del ser humano, de las luchas de la vida, y no es un pecado que un hijo de Dios tenga depresión. El pecado sería en que una persona diga soy un hijo de Dios y no puedo caer en depresión, porque el mismo Jesús, para salvarnos a nosotros, tuvo depresión. No desconfianza en Dios, tuvo depresión. Cuando él pidió que los discípulos oraran por Jesús, que oraran por él en el Getsemaní y en su lucha. Si cualquiera de nosotros, o cualquier ser humano, aunque sea un hijo de Dios y esté en las manos de Dios toda su vida, en un momento cae en una depresión, no hay por qué desesperarse, sino buscar las ayudas que existen para atender lo que es la depresión, el desaliento o el desánimo. También quiero señalar una voz de advertencia. Aquí la alimentación nuestra también tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Así que cuando hablamos de depresión, no es solamente las luchas de la vida, sino cuando nos falta el alimento físico o cuando nos alimentemos mal o algo, la única cuestión es esta. Confiemos en Dios 100%, pero si tenemos problemas de desaliento, depresión o alguna situación física, confiemos en Dios y también busquemos ayuda profesional. Recuerden que el apóstol Pablo hacía milagros. Dios hacía milagros a través del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba con un médico a su lado, porque Lucas fue compañero de Pablo. Así que con estas palabras las dejo aquí ya, no porque todo esté dicho, sino como una ayuda que podamos recibir. Y vamos ahora a detallar lo que estamos hablando de la vida de Elías. Dice versículo primero, desde el primero en adelante comienzo a leer, de nuevo capítulo 19. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Esto hizo Acab. Nosotros no podemos juzgar lo que Acab hizo al hablar con Jezabel porque es lógico que lo hubiera hecho, pero ¿qué perseguía Acab con esto? Que Jezabel pensara y razonara y se convirtiera a Dios, que Jezabel aceptara este triunfo de parte de Elías y de parte de Dios, por supuesto.
De todas maneras, haya sido como haya sido, para Acab, Jezabel estaba en primer lugar que todo. Jezabel se rebeló contra Dios y siguió su lucha, y Acab siguió detrás de esto. Era un hombre que, aunque era rey, era un hombre débil de carácter, y su esposa lo dominaba, porque Acab fue débil, pero se aprovechaba y también no tenía escrúpulo tampoco, tenía escrúpulo. Cuando lo de la viña de Nabot se vio también. El caso es que Acab le cuenta a Jezabel y Jezabel hace su obra. Dice la Biblia aquí, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Así que Acab habló, Jezabel escuchó, pero después ella actuó por su cuenta. Buscó a un individuo y lo envió a Elías con un mensaje. Decía, que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Lo que estaba diciendo aquí, que ella estaba empeñada en que, así como los profetas de Baal y Acera estaban muertos, fueron degollados, ella se comprometía que antes que las 24 horas del día pasara, ella iba a matar también a Elías. Esto fueron palabras dichas por la furia de una mujer diabólica que estaba enemistada contra el servidor de Dios, porque era una mujer que se rebelaba contra Dios y también, por supuesto, se rebelaba contra todos aquellos que siguieran a Dios. Pero ¿cómo Elías iba a recibir este mensaje? Ahora escuchemos lo que dice la Biblia. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, en Judá, dejó a su criado allí. Así que la reacción de Elías no fue la de confiar en Dios o de esperar en Dios lo que Dios fuera a hacer, sino que sin consultar con nadie, cayó en depresión. Como ser humano, actuó por su propia cuenta y cada vez que un hijo de Dios cae en depresión y actúa por su propia cuenta, se mete en problemas. Pero bueno, por la otra parte estaba Dios, que estaba mirando y cuidando a Elías. Pero el caso de Elías entra en temor, sale huyendo con su criado allí mismo. Yo no sé si estaba lloviendo o no estaba lloviendo todavía. El caso es que él con su criado sale huyendo y en Berseba deja a su criado. Y él por su cuenta se fue por el desierto un día de camino. Así que su huida fue tanto lo que se asustó, tanto lo que temió, que comenzó a huir y a huir y no se detuvo. No pensó Elías en Dios en este momento. Actuó por su propia cuenta. Y fue un día de camino por el desierto. Al llegar, bueno, dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, al llegar al lugar donde él llegó, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, basta ya, oh Eterno, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Así que sale huyendo por temor
a la amenaza de Jezabel, salen estampida huyendo y ahora debajo de un enebro en desaliento dice, basta ya. Fue la primera derrota de Elías. Fue su primer revés porque se entregó al desaliento y le pidió a Dios que le quitara la vida. Yo quiero aquí aprovechar para dar gracias a Dios por Elías y por todos nosotros los hijos de Dios. Porque Dios es Dios y todo lo puede. Y todo lo ha hecho por sus hijos y ha dado poder a sus hijos, a nosotros, en nuestras victorias en la lucha contra el pecado. Dios nos trata con compasión y nos trata como seres humanos, que Él sabe que somos débiles. Dios no tomó en cuenta estas palabras de Elías. Tampoco obró un milagro dándole fortaleza a Elías, porque Dios no obra un milagro en nosotros para que nosotros le obedezcamos a Él. Y quiero que esto nos quede bien claro. En nuestra lucha contra el mal, nunca podremos ser victoriosos por nosotros mismos, solamente seremos victoriosos por la ayuda de Dios a nosotros para darnos la victoria. Pero eso se logra después que nosotros nos ponemos incondicionalmente en las manos de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reconocer nuestra debilidad y ponernos en la mano de Dios y confiar en Él. Y cuando uno hace esto, entonces Dios nos fortalece. Pero si nosotros no nos ponemos voluntariamente en las manos de Dios, nunca vamos a recibir la fuerza, porque Dios no obliga a nadie. Dios dio libre albedrío a sus criaturas cuando las creó. Dios no hizo un milagro para hacer que Lucifer dejara sus malos pensamientos y se entregara a Dios, porque no habría entonces libre albedrío. Cuando nosotros estamos en las luchas de la vida y caemos en una depresión, Dios no obra por su poder un milagro en nosotros para que nosotros entonces lo aceptemos y le pidamos la ayuda, porque no sería respetar el libre albedrío que Él nos dio. Él nos dio el libre albedrío, la decisión de elegir, y somos nosotros los que debemos elegir ponernos en las manos de Dios, y entonces Dios obra en nosotros el querer, el hacer, de acuerdo con su voluntad. Pero nunca Dios va a hacer una cosa con ninguna persona en contra de su voluntad para que la persona tenga que seguir a Dios. Nosotros que somos padres tenemos hijos. Nuestros hijos no siempre están en los caminos de Dios, por buenos que sean. Pero el camino de Dios no es cuestión de ser bueno, es cuestión de ponerse en las manos de Dios. Nosotros podemos tener nietos, bisnietos, ya a la edad, por ejemplo, de un hombre como yo, con 81 años y medio, eh, tengo descendencia y oro por mis hijos, por mis nietos, por mi descendencia, por las personas que aprecio, oro por muchas personas y por mí mismo también. Y le pido a Dios que ayude a mi familia, a las personas que quiero, para que se entreguen a Él, para que lo conozcan y se entreguen a Él para que puedan salvarse. Pero hasta ahí podemos llegar nosotros, orar por nuestros seres queridos, pero sabiendo que Dios respeta la voluntad de todos, respeta nuestra propia decisión por nuestra vida
y respeta Dios la decisión de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros nietos, de toda la familia de nuestros seres queridos, aunque sean amigos, porque Dios le da a todos la oportunidad de tomar la elección y de seguir el camino que quieren seguir. Y Dios hizo así con Elías aquí. Dios respeta lo que Elías hizo. Desde luego, no le dio la muerte como Elías pedía, porque Dios es compasivo y misericordioso. Pero alzo mi voz aquí para hablar de esto, porque creo que es un momento propicio. Nunca desesperemos ni dejemos de orar a Dios por nuestros seres queridos, porque la última oración que Dios nos va a contestar, no que quiere decir que sea la última, sino que Dios la tiene presente siempre. Y Dios tratará sin romper el libre albedrío que cada cual tiene de influenciar para que nuestras oraciones tengan respuesta. Pero confiemos en Dios y también confiemos en que Dios dio la libertad de elección. Y un día, espero que sea bien pronto, cuando el pecado sea destruido y el mal triunfe, ojalá que allí podamos encontrarnos con todos nuestros seres queridos, que podamos estar allí. Pero si no, ellos hacen su propia elección, así como nosotros hemos hecho nuestra próxima elección, nuestra propia elección. Confiemos en Dios, estemos en sus manos y gloria sea dada a Dios. Termino con el tema aquí, continuamos en el próximo.